Dale, bueno, me parece genial. Muy buenas tardes, días, noches para todos. Una alegría inmensa estar acá. Como decía Mateo, llevamos ahí un tiempo largo, investigando esta propuesta que me tiene muy contenta desde un desafío bien lindo. Si bien Mate explicaba, digamos, como el contexto escultórico de la pieza, muchos de ustedes que me conocen saben que lo mío va con un enfoque muy ritual y muy integral en cuanto a la cerámica. Eh, esta pieza, muy enigmática, muy misteriosa, en contextos arqueológicos, ha sido como muy estudiada para sustentar, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Porque en su cronología, digamos que está muy dispersa, no se sabe mucho, se encuentran algunas en un lugar. Ahora voy a dar como algunos contextos arqueológicos, pero más allá de eso, como que la invitación al hacerla nosotros, al irla estudiando con el dibujo y con el barro, va a haber otro entendimiento. ¿Sí? Cuando vemos contextos arqueológicos y determinado arqueólogo, determinado antropólogo estudia y da, digamos, como a partir de ese estudio, una interpretación, no se basa como en un análisis iconográfico y a mí me parece muy importante esto, digamos, de ir haciendo la cacería a cada símbolo, a cada signo, pero al tener las manos en el barro lleva a otros lugares. A mí me he estado, digamos, como muy encuevada este tiempo haciéndola. Yo quiero compartir con ustedes pantalla, quiero como compartirlo desde la imagen. Hoy no van a ver como un PDF que tenga mucho texto, va a traer imagen y a partir de esa imagen yo quiero, digamos, que la contemplen y vayamos hablando de algunas cosas. Así que acá comparto. Muy bien. Entonces, bueno, estas, acá les presento las figurillas huésped mesoamericanas. Si bien tienen una connotación que se les puso de figurillas huésped, estamos viendo dos figurillas súper importantes. Una, digamos la de afuera, que es la anfitriona, y las que habitan adentro, que son los huéspedes. ¿Sí? Entonces, ya a partir de esto, digamos que la complejidad y lo enigmático y cada detalle nos cuenta un montón de cosas. ¿Qué tiene de sorprendente? Todo, absolutamente todo. Cada detalle, cada elemento. Yo voy a dar ahí como una introducción, un poquito, para entrar ahí en contexto de lo que les digo que es importante al hacer un análisis iconográfico para que cada uno tenga como una referencia y ver que llega más allá, digamos, de lo que se encuentre en contextos de textos y demás. Hay algo que se va a ver repetidamente en signos y en detalles iconográficos internos de la pieza, que si ven acá en los brazos hay como un signo, un símbolo. ¿Sí? Este símbolo también se va a ver en algunas partes de vestuario de los seres que hay adentro, en algunos elementos importantes. Y esto a partir de que empezamos a dibujarlo es cuando yo lo empecé a encontrar. ¿Sí? Yo la primera vez que la vi como el símbolo, ya lo había visto en otras piezas, empecé a desglosar y estamos hablando acá de la flor de los cuatro pétalos. Y cuando empezamos a describir como esa geometría que tiene, es la misma que tienen, digamos que universalmente muchas cosmogonías, no solamente acá de América, sino de Europa. Pero en contexto, esa flor de cuatro pétalos nos lleva, digamos, como a hablar de la matriz, de la cueva, de la creación, del nacimiento. Y en las cosmogonías también nos habla como de los ejes y de los puntos cardinales. Nos lleva ahí como un montón de información. Entonces, ya digamos, viendo ese detalle y con lo que uno se va encontrando en cada cosita, va siendo como un tejido en ese análisis para tener como ese entendimiento. A medida que vayamos viendo, ahorita también vamos a ver como un símbolo súper importante y es el de la mariposa. Entonces a cada uno le va llegando una información. Ahora, en estos contextos arqueológicos que plantean como una revisión y un cuestionamiento, porque eso es lo lindo, ¿no? Como empezar a cuestionarse, empezar como a indagar.
¿Qué quiere decir? Yo cuando vi por primera vez esta pieza, a mí lo que me llevó simbólicamente es a decir, qué lindo como una representación de un ser desde un templo, ¿no? Desde lo sagrado que puede abarcar internamente algo. Entonces yo lo estoy viendo desde un ámbito así como intuitivo que tiene que ver con mi camino desde un lugar, como se diría en la arqueología, desde un lugar como religioso, ¿sí? Desde una esfera religiosa. Pero bueno, en contexto, por ejemplo, arqueológico, lo primero que podemos ver, por ejemplo, en los estudios es que forma parte de un culto doméstico de veneración a los antepasados, ¿sí? Entonces son figuras que son puestas en complejos arqueológicos como lugares muy específicos donde se estrechan los lazos con el linaje. Esta, digamos, es una de los contextos arqueológicos que se le da a esta figura, así como un puente entre mundos, pero a través de lo que es el linaje. También hay una representación simbólica muy interesante que estuve viendo que tiene que ver con la estructura social, ¿sí? Estamos hablando de una pieza mesoamericana, ¿sí? Que digamos que tiene mucha representación en lo que es una región de Teotihuacán, pero a partir de ahí también se han encontrado en diferentes lugares. De hecho, esta, que es la que vamos a ver en el taller, es una guatemalteca, ¿sí? Pero su lugar y su fuente, digamos que es como Teotihuacán. Entonces, al hablar, digamos, como de una estructura social, se habla que el anfitrión, es decir, el ser mayor que vemos aquí afuera, él está representando como decir, como a la ciudad, como el territorio, ¿sí? Como el territorio vivo, como a todo lo que abarca. Y las figurillas huésped serían los seres que habitan ese territorio vivo. Esta, digamos que es también una interpretación basada en un análisis iconográfico de los personajes que están adentro, ¿sí? De las características que tienen, que podemos encontrar guerreros, militares, hay una cantidad de representaciones. Nosotros cuando vemos las figuras, les voy a contar así, las figuras tienen unas características y una síntesis como muy clara en lo que es afuera. Estamos viendo con unas piezas cerámicas que son antropomorfas, ¿cierto? Todas ellas están sentadas. Es algo que hay que ver. Están sentadas. Son asexuadas, digamos que no vemos algún tipo, digamos, en su estructura morfológica que nos hable, digamos, de si son femeninas o masculinas y también de una desnudez, ¿sí? Esto es súper importante verlo porque después nos va a llegar a otros lugares. Por ejemplo, en un contexto de representación simbólica, cuando un ser se manifiesta de esta manera, se está hablando también de deidades, de dioses, donde no hay, digamos, como una representación, digamos, sexual, ¿sí? Sino que trae, digamos, como eso. Y lo que habita también lo hace divino. Entonces, yo aquí les estoy como dando picaditas de todo lo que vamos a ver, porque acá, digamos, como en un contexto nos habla de toda la divinidad puesta en cada detalle, desde lo humano hasta en todas las esferas. También vamos a ver un poquito de lo que son los mundos, el inframundo, el mundo del medio, el mundo de arriba, todo como en una misma pieza. Cuando nosotros analizamos los seres que habitan adentro, estamos viendo también en esa estructura que yo les digo a nivel social y que permite también este tipo de piezas ver cómo vivían socialmente, culturalmente, cuáles eran los rangos. Estamos viendo a seres que tenían como, es un grupo social que tenía una procedencia con miembros dirigentes, ¿sí? Ya sean comerciantes, lo que les decía, guerreros, pero hacen parte como de ese grupo social. Entonces, esta metáfora, ¿sí? De que las anfitrionas, los seres de afuera, hacen, digamos, como la metáfora de la ciudad, la metáfora de partes de la ciudad, verla en diferentes, digamos, como tamaños y contextos, también ver como sus cortes. Este, por ejemplo, es el corte más difícil de todos. Hay unos que, digamos, se les abren el pecho. Yo cuando
decidí verlas. Ahora les voy a mostrar unas piezas que son articuladas, que son como un tipo de marionetas. Sé que se escogió una de las más complejas en cuanto al corte, en cuanto a todo, pero lo que decía Mateo es ver desde una complejidad cómo se hace algo sencillo, ¿sí? Desde una manera práctica, cómo se estudia y cómo se hace. Entonces, si bien es un reto, me parece lindo y muy rico poder ponernos como en ese desafío del estudio desde ese lugar. Ahora, otro contexto es el que yo les decía que era como muy intuitivo mío y cuando uno empieza como a investigar, a leer un poco, los que, bueno, ya acá hay varios que han estado conmigo cuando yo hablo, por ejemplo, de un análisis iconográfico, cuando vemos algo que queremos como entender, estudiar, pasa, digamos, por varios niveles. Lo que uno observa como elementos de una figura como tal, algo que llama la atención, entonces que uno empieza como a buscar, entonces no en registros ya sea gráficos, de libros, documentales, investigaciones, registros de museos, y ya teniendo toda esta línea, entonces uno teje eso y tiene ya un concepto como iconológico donde lleva a un entendimiento mayor. Yo hago mucho énfasis y me parece súper importante recoger todo en esta pieza que nos permite ver cada detalle. O sea, desde por qué el ojo rasgado y qué es lo que tiene. Uno dice, ah, bueno, el ojo por dentro parece que estuviera pintado. Ahora van a ver esa representación que no solamente es estética, sino que tiene ahí como una esfera religiosa súper importante. Entonces yo conecté mucho con este contexto arqueológico de esta esfera religiosa, desde la cosmovisión, desde las entidades anímicas que habitan, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Entonces a esto también se puede hacer una referencia de lo que es el espíritu, de lo que nos habita, también de lo que sentimos y de este mundo dual expresado también desde ese lugar. También se habla y se ha hablado de decir, bueno, pero estas entidades anímicas en Mesoamérica, que las vemos mucho, se representan a través de los nahuales. Entonces uno dice, bueno, pero los nahuales siempre o sea, los hemos visto desde un contexto zoomorfo, ¿no? Como el nahual representado ya sea por medio de un ave, de un jaguar, pero hace parte, digamos, como de la esencia divina. Yo cuando vi esto y empecé a como a desglosar, van a ver que, por ejemplo, esta pieza tiene dos seres en las piernas también, pero esos seres tienen una connotación que va también con lo zoomorfo. Si bien son como referencias humanas y podemos ver sus atuendos y estudiar cómo era en la época, qué se usaba, eh, qué significaba si, por ejemplo, uno tenía tantas vueltas de collar. Ellos, por ejemplo, uno de los lados sí hace mucho énfasis en lo que es, por ejemplo, el ave, ¿sí? Otro los jaguares, ya sea en un tocado, en una máscara, en su representación como cara, o sea que también aquí podemos estar hablando de lo que son los nahuales. Mm. Ahora bien, la anfitriona, o sea, el anfitrión también, en un contexto, no pasándolo por género, digamos, humano, femenino, también se le puede dar, hay una interpretación, de hecho escogí una foto que vamos a ver más adelante, donde se habla como de las deidades femeninas que alojan en su interior a seres divinos, porque en las mitologías mesoamericanas se ve mucho a las deidades femeninas pariendo a los seres que salen totalmente vestidos, totalmente ya decorados, con una ornamentación ritual súper rica. Entonces, en estos términos se ponen como en la mesa muchas posibilidades. Entonces, ¿qué hago yo? Yo entonces agarro lo que voy sintiendo, lo que voy viendo, ya lo tengo, ¿cierto? Lo paso por mi mente, pero al agarrarlo y empezar a hacerlo con el barro, obviamente voy abriendo el ojo y el detalle a ciertas cosas. Y ahí viene algo muy rico y es una propuesta. Si bien uno puede decir, bueno, agarro esta pieza y hago, no sé, una réplica tal cual ella es. Mi interés, digamos, que no pasa por ahí, es como una propuesta igual y es siempre dar como una reinterpretación
a la pieza, así como que esta puede ser la mía y a partir de ahí cada uno puede darle como su toque o la rama por la que vaya. A mí me interesa mucho el tema del sonido en las piezas por un trabajo así como muy interno y ver cómo el sonido es un puente. Entonces, en esta pieza yo hice la cabeza como un silbato, ¿sí? Eso quiere decir que para que ella suene, yo la independicé del cuerpo en un momento. ¿Qué pasa? Muchas figuras de ellas, hay algo muy interesante que les voy a ir mostrando acá. Vamos, este es un fragmento de una pieza. Vamos a ir viendo acá. En las técnicas se habla de diferentes cosas, como la mezcla y la fusión de diferentes técnicas. Vemos, por ejemplo, en el anfitrión que se puede ver también que puede haber un modelado a mano, pero se ve también que muchas de ellas, las figuras que están internas, han sido creadas con moldes, algunas y algunas no. Son, por ejemplo, figurillas cóncavas que están pegadas y obviamente cómo analizar también dónde están. Este, por ejemplo, que se encontró como el fragmento, hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha encontrado la tapa, pero la mayoría de ellos en la tapa también tienen un personaje, es decir, que cuando están cerradas hay un ser interno que se encuentra con otro, ¿sí? O sea, por dentro están viéndose a la cara. Entonces, en esto de ver cómo las diferentes técnicas también nos lleva a ver como la cronología. ¿Qué pasa con esta pieza? Que no es fácil decir, bueno, las piezas, estas figurillas estuvieron de tal a tal año, ¿sí? En esta cronología es muy difícil darle una cronología específica porque en Teotihuacán, por ejemplo, cuando se usaron los moldes, era, digamos, en un tiempo determinado, el modelado en otro tiempo determinado. Y bueno, así, pero sí van a ver que vamos a hacer igual una línea de tiempo. Ahora, algo muy, muy importante y significativo es esto. Como les contaba, son piezas que están sentadas, pero tienen dos posiciones. Una con las piernas como las ven así hacia el mismo lado y otra como en posición de loto, medio loto sentado. Esto da como una apertura o una interpretación a que aquí sí se hacía como un enfoque entre lo femenino y lo masculino. Lo femenino puesto con las piernas así y lo masculino puesto desde otra postura. Bueno, y quise traer en esta postura para que vean, son pocas las que hay que son articuladas. Por ejemplo, esta es una pieza mesoamericana que a mí me interesa también mucho y las estoy investigando, que se pueden mover. Esta, digamos, solamente puede mover los brazos, entonces hay unas que están sujetas con cuerdas, obviamente como son materiales perecederos, estos materiales en complejos arqueológicos no están, pero han sido otra vez como diseñados. Hay otros que son con maderitas, entonces es muy interesante empezar a ver cómo lo que es la articulación. Hay otros rasgos muy definidos en ellos que son los ojos, ¿sí? Como esta parte de los rasgos de su cara, pero a la misma vez como no en una expresión. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me llamó la atención, dije, bueno, hay varias cosas que me llaman la atención. Esta parte de lo asexual y lo desnudo desde un símbolo divino, ¿cierto? Es como un discurso interpretativo simbólico. Ahora, las posturas también me parecen interesantes y también empezar a ver como en los atuendos o en los rasgos de ellas ciertas características. Si se fijan bien, ahora sobre todo en la que vamos a ver se ve muy bien, pero hay algunas que se ven más y en otras que no se ven más. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es el tema que en los ojos tienen incrustaciones de mica y de pirita o de pirita de hierro, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Esto, la pirita de hierro en todo lo que es mesoamericano, es utilizado como un espejo,
para ritos adivinatorios. Y esto es súper interesante. También vemos que, digamos, muchas piezas tienen el jade, se ponen para pasos a otro mundo, pero en estas se utilizan, digamos que no pinturas. Yo al principio cuando las vi dije, no, bueno, se utilizan pigmentos, pero me llamó mucho la atención esto. Es, por ejemplo, es algo que estoy investigando en ellas, pero más allá de lo estético, esa representación del elemento, a lo que lleva, ¿no? O como un elemento que conecta, ¿sí? Mundos. Ahora bien, hace mucho énfasis también en la boca. Sí, como nos muestra, hace como mucho énfasis en mostrar una apertura de la boca y en mostrar los dientes. Entonces ahí podemos ver que ellos no, digamos, no tenían ninguna afinidad o no tenían ningún interés en la mutilación de los dientes, ¿sí? Ni en afilar, ni en hacer ciertos detalles. Y son unas bocas que tienen ahí como la mayoría muestran en esa apertura de mostrar los dientes. Muchas de ellas también vamos a ver en atuendos algunos collares que tienen vueltas, vamos a ver en algunas de ellas algunos tobilleras, algunas manillas, y en algunas no vamos a ver nada. En algunas vamos a ver que hacen énfasis como en lo que son los pies, en otras van a ver que hay unas mochitas. Y bueno, y estos, por ejemplo, son los seres que yo les digo acá. Hay una representación de un guerrero, hay muchos que tienen escudo y cuando uno se pone a ver, a mí me gusta irme muy al detalle de lo que trae, por ejemplo, cada parte. Y en estos los escudos tienen, hay como un signo y un símbolo que después tejí y vi, digamos, que tenía relación con este símbolo que les hablé de los cuatro pétalos, ¿sí? Que ya vamos a ver, lo mismo los tocados, que vamos a ver ahí el tocado, que tiene que ver con el tocado mariposa. Ahora bien, esta es otra que también muestra mucho la forma, digamos, como craneal. No hizo mucho énfasis también en el tema de los ojos, pero hay otras características. Y también vamos a ver como códigos cromáticos, que ahora me parece muy importante como darle también una connotación a lo que es el color. Entonces, como vamos a estudiar un poco el valor semántico, ¿sí? De que representa, por ejemplo, el rojo, ocres, negro, el verde y el azul. ¿Sí? Cuando vemos un personaje interno que es ocre, ¿a qué referencia hace? Hay unos que están totalmente rojos. ¿Qué referencia hacen? Miren, este es el que les digo, por ejemplo, que no había un interés en lo que es el detalle de las manos y de los pies, pero sí como desde una síntesis ahí como su postura, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son los posibles, así como representación de tipologías de los seres que están adentro, ¿sí? Entonces, hay de diferente tipo. Nosotros en el que vamos a ver uno que tiene un tocado más o menos así, y acá la representación a un tocado que tiene que ver con la mariposa. Entonces, esto es un insecto nahual que tiene que ver con una deidad tutelar que es de los viajeros, de los mercaderes, de los embajadores, pero de esos embajadores que van intercambiando no solamente productos, sino también conceptos ideológicos, ¿sí? Y está asociado como al ámbito militar. Entonces, por eso también se le ve y se le muestra con este contexto, digamos, como, sí, como del escudo, el tipo de lanzas que tienen. Entonces, en una representación simbólica, por ejemplo, estos son los que más, digamos, como los tocados de mariposa. En una representación simbólica, cuando hablamos de mariposa, también hablamos de el alma de los muertos. Entonces es súper lindo porque ya empezamos a verlo en un contexto mortuorio, ¿sí? En fardos mortuorios se han encontrado figurillas. La mayoría de estas figurillas vienen incrustadas, pegadas como a la pieza anfitriona. Otra representación simbólica que yo hice a través de la pieza es tener las dos posibilidades. Entonces, como el centro, la pieza así mayor huésped, sí la dejé fija, pero las de las piernas, por ejemplo, con un sonido, con sonaja, van a ver que ahí en la reinterpretación hice varias cosas, como poder hacer ese juego de sacar, de tener un altar, de poder, digamos, como interactuar con la pieza. Igual la que está fija, la dejé sonaja,
con una reinterpretación simbólica de que el sonido no solamente se escucha en este plano, sino que si es una pieza mortuoria y está en entierros y lleva a otros lugares donde nos muestra otro mundo, los sonidos también se escuchan en otros lugares, como hemos encontrado en complejos arqueológicos también, vasijas o que no tienen un registro de algún líquido, pero se sabe que, digamos, en el contexto de habitar otros mundos es que llega a otras, como a otras esferas. Este también es un ejemplito ahí como de los diferentes tocados, de las diferentes posturas y de lo que representa ahí a este signo que vamos a ver mucho, que tiene que ver con el tema, digamos, de la mariposa. Hay algunos ejemplos, no son digamos que no son muchas piezas las que se encuentran de este tipo, pero las que se encuentran y que uno puede ver tienen un montón de estudio a hacer. También, bueno, vemos muchas que sí, digamos que los vemos con aros grandes, pero también hay unas que muestran en su oreja como ciertas perforaciones y nos llevan a hacer como un análisis corporal y social de sus atuendos. Esos son los collares que les digo. Hay algunas que se encuentran con 3 vueltas de collar, otras con 4 vueltas. Hay otras que se les da más énfasis al ser que habita, que ocupa toda esta parte, los diferentes tipos de cortes. No todas en los brazos tienen seres, tienen signos, no todas en las piernas tienen. Es como, ¿no? Como diferente, pero miren, por ejemplo, el grado de complejidad que tiene esta. O sea, cuando uno empieza a verla en detalle, sí, también habitan algunos seres en la parte externa, ¿no? En detalles así. También hay uno que sobresale en la parte y también como el juego lindo de ver, también como la postura que tiene. Y también algunos muestran que hay algunos personajes que sí, en realidad no todo viene pegada. Esta es la misma pieza. Aquí vemos esta que es súper linda, súper sencilla, y esta tampoco se tiene como la tapita, pero miren qué lindo ver cómo desde lo simple que no todas tienen una apertura completa. Digamos, hay unas que tienen la puertita, es como desde el pecho y adentro, en la parte de adentro se ve algún ser que si nos damos cuenta tiene una cara totalmente roja y digamos como su atuendo blanco. Aquí, ¿qué nos lleva a hacer esta pieza? Vamos a trabajar un montón lo que es la anatomía, por eso digamos como lo primero que se va a hacer antes de encarar en la construcción es estudiar un poco lo que puede ser una proporción, ¿sí? Y estudiar cómo es una postura, estudiar ciertas cosas que nos van a llevar por medio del dibujo a tener un mejor acercamiento a poder hacer este tipo de piezas. Algo, por ejemplo, que yo estoy haciendo mucho énfasis, que lo vimos los que estuvieron conmigo en el de flautas de émbolo, son los cortes en diagonal para hacer como encastres o encaje. Y esta pieza nos lleva mucho a eso, como a estudiar. Entonces, antes de cometer, por ejemplo, de irse directamente a la pieza, poder estudiarla en el dibujo, verla, analizarla, es súper importante. Ahora, esta pieza, ¿sí? Hay una serie de piezas que tienen que ver con mujeres embarazadas o mujeres de parto, ¿sí? Si bien no es que haya como, estén catalogadas como figurillas huésped, para mí sí hay como una resonancia artística como respuesta a necesidades ideológicas de lo que es la pieza. Y si estamos hablando que un anfitrión, ¿no? Es como contiene una vida, entonces también sí se habla, digamos, como de una línea y un acercamiento a ellas también, que tiene que ver con esto de la matriz, ¿sí? De lo que contiene y la divinidad en sí. A esta me pareció así hermosa, entonces quería compartírselas. Y esto, cada investigación que tiene que ver con esta pieza empieza a bajarla primero a un 2D, a empezar a como a dibujarla. No necesitamos ser grandes dibujantes, pero al empezar
A ver, que a veces ni siquiera parece nítida la pieza porque se ha roto, porque ha pasado el tiempo y de pronto no se alcanza a ver o por el detalle, pero cuando nos tomamos así, cuando tomamos el lápiz y nos ponemos a dibujar lo que nos llega, lo que podemos ver, sale un montón de información. Entonces, a partir de ahí podemos analizar y tener una referencia de un análisis iconográfico más amplio, decir, bueno, me interesa a mí ver el tema de los tocados y de las plumas, ¿sí? Porque algunas tienen de quetzal, porque estamos hablando del búho, que va a aparecer también por ahí, la lechuza, porque le llaman un tocado la forma de mariposa, es estético, tiene solamente una representación simbólica, vaya. Pero a lo que yo voy es eso, como darnos esta posibilidad de tener como esa herramienta en el estudio de todas las piezas. Bueno, y esta es la que vamos a ver. Aquí sí se ve en detalle lo del ojo, ¿sí? Sí se ve bien el detalle de que hay un elemento, y obviamente que no tiene que ver con el color en sí, sino con el elemento, digamos, de los ojos. Su característica, obviamente van a ver la mía. Acá donde estoy, no estoy con la pieza, también esta pieza original tiene un tamaño menor, lo que decía Mate, yo me atreví a hacerla más grande, ¿sí? Como para entenderla mejor, como para ver ciertas cosas. Y hay algo que también es súper importante cuando nos planteamos hacer un tipo como de escultura, de objeto, de algún artefacto, no solamente tenemos que contemplar el diseño de la pieza en sí, sino que se nos facilita para poder realizarla. Entonces, van a ver que yo le diseñé una sillita. Agarré dos maderas, una vertical y una horizontal. Eh, bueno, ahí voy a dejar de... bueno, ahora les voy a hablar de eso para que me vean y vean bien mis manos cuando deje de compartir pantalla. Pero aquí quería mostrar un poco la imagen, si ven que son más planos en la parte de acá, y acá se hace un enfoque de lo que son los dos personajes que hay en las piernas, que es una belleza. Este se habla, ¿vieron los escudos? Acá este escudo también tiene los cuatro pétalos o cuatro direcciones o los cuatro ejes. Este, por ejemplo, hace parte de uno de los tocados o sombreros que yo les digo pájaro mariposa, que es un símbolo de los guerreros, y este también que se habla, de que yo cuando lo vi pensé que era, digamos, como el nahual en sí, la representación, pero ellos hablan de los tocados que se usaban como ave, que se ponían. Esto, digamos, es como la vista de arriba para que la vean. Entonces, como se dan cuenta, a mí me interesó ahora en esta ser como muy práctica en solo la imagen y que escuchen y que se hagan una idea de lo que son las piezas. Y como contaba, cuando nos planteamos hacer un tipo de estas piezas, tenemos que también plantearnos cómo se nos facilita hacer, cómo hacemos para manipularla. Yo me di cuenta que haciéndole una sillita, que la vamos a hacer también en el taller, es una tabla y una tabla, así nomás, que se sostienen, yo puedo ir trabajando la pieza así. Es que les voy a contar, yo hice una pieza más grande, me atreví a hacer primero una pieza más grande. ¿Y qué me pasó en el proceso? Cuando estaba, obviamente cuando uno trabaja esto, la cabeza empieza a pesar y ella se me rompió. Entonces dije, bueno, hay que ir viendo como esta parte que me permitió con la silla que yo puedo ir trabajando en ángulo, digamos que acá está la cabeza y acá está el cuerpo en esta parte. Cuando yo me permito trabajarla en ángulo y ponerle como un cojincito acá, puedo trabajarla de muchas partes, puedo moverla. Esto es algo que van a ver los que tomen el taller, que yo soy como voy mostrando en los videos las maneras más prácticas de mover y todo lo que voy creando para hacerle almohaditas y demás. Ahora, algo que se me había olvidado contarles en contexto arqueológico es que también se habla que posiblemente estas piezas, si bien no tienen como una caracterización morfológica de lo femenino y masculino, posiblemente se utilizaba algo perecedero, algún material que después de hacer las figurillas se le colocaba, ¿sí? Entonces, no sé, tipos de ornamentos, de telas, para darle como una connotación
ritual importante y para darle como ese toque, ese toque. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con unas piezas rituales bastante, bastante complejas en cuanto a su riqueza. Yo ahora le voy a dar, no sé si Mate está por ahí, que Mate quería comentarles algo. Acá está Mate. Hay de algo que queremos hacer especial como para toda la comunidad para complementar, ¿cierto, Mate? Sí, así es. Bueno, es importante, como ustedes habrán visto, ¿sí? Para la construcción de esta pieza, sí se requiere una cierta noción cerámica, un cierto nivel cerámico, tiene distintas partes. Hay que saber también un poquito como de anatomías, que son cosas que en la escuela todo lo enseñamos, siempre lo complementamos con el dibujo. Para las personas que recién están comenzando, que digan quizás no, esta pieza representa un desafío para mí, tenemos una formación que les vamos a regalar para que ustedes puedan también empezar con esta construcción, que es la de Pachas de los Tres Mundos. En Pachas de los Tres Mundos andinos nosotros trabajamos distintas piezas cerámicas que también tienen mucho contenido ritual, que tienen toda la información de la cosmogonía andina de los tres mundos, que eso ya se profundiza más en el taller. Y son objetos que tienen tres piezas con distintas complejidades ornamentales, con distintas complejidades escultóricas, para que vayan desarrollando un poco ese nivel cerámico requerido ya para esta pieza. Lo mismo también en esa formación, trabajamos lo que es dibujo, lo que son tramas orgánicas, lo que es geometría. Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos que así ustedes ya tengan experiencia en la cerámica, como no, igualmente esta formación sea apta para ustedes y la puedan construir sin ningún tipo de problema. Nosotros en la escuela hemos recibido a gente de todo tipo, gente que son ceramistas, gente que ya son artistas que han trabajado con distintos elementos como la madera, por ejemplo, gente que es música. Y todo el mundo ha salido haciendo piezas, todo el mundo ha salido haciendo piezas, desde gente que no tiene ninguna experiencia, que es la primera vez que hace uso de la cerámica. Obviamente cada tiene su propio proceso, pero para nada nuestras formaciones son excluyentes. Siempre encontramos la manera de que todo el mundo pueda acceder a ellas. Y las personas que ya hayan tomado pachas de los tres mundos, pues eso significa que están completamente aptas para hacer esta formación. Igualmente, también para las personas que se anoten en preventa, nosotros siempre les regalamos una formación extra de nuestro catálogo a elección para que ustedes se la puedan llevar también en agradecimiento para las personas que están siempre, que están tomando y que sabemos que invierten sus recursos y su tiempo en el estudio, que están casi que todo el año, cada 2 meses formándose. Entonces también la idea es seguirles dando incentivos. A las personas con las que ya nos conocemos tienen también obviamente sus planes de pago ya para cualquier información ya sobre este tipo de ofertas. Pueden contactarme al privado. Yo soy el número que siempre les escribe por los grupos de WhatsApp. Entonces simplemente me tienen que responder cualquier mensaje que está dentro del grupo de la comunidad y yo ahí me comunico con ustedes directamente. Si gustan, para que nosotros les hagamos llegar, perdón, la grabación de esta clase directamente junto con algún contenido extra que nosotros siempre les regalamos, ya sea de bibliografía, ya sea algún tutorial, siempre les tratamos de hacer algún regalo. Déjennos su correo electrónico en este mismo chat de Zoom, como solemos hacer, y nosotros les enviamos ahí todo, tanto la grabación de la clase como contenidos extra, como también toda la información sobre nuestro taller. Entonces, en este mismo chat de Zoom, por el que ustedes estaban comentando cositas, no WhatsApp, sino Zoom, eso, ahí ya empezaron a dejar los correos, por ahí si quieren pueden ir dejando sus mails. La clase quedó completamente grabada, entonces no se preocupen que si se perdieron algo o quieren volver a revivir algo, les será enviado. Muy bien, Mate, gracias. De hecho, esta formación tiene, que todas vienen siendo como de cuatro, decidimos poner una clase más, sumar una clase, porque me parece importante complementar todo lo que es el dibujo como tal, la anatomía humana y técnicas, y el análisis iconográfico que va a ser muy clave y la construcción de la pieza, que va a ser, digamos, dividida en varios videos en diferentes partes. Entonces, es como la integración de todo. Estamos viendo acá la integración, digamos, de todo lo que propone, digamos, como la escuela en sí, la tiene este taller. Así que, bueno, los que resuenen ahí están súper, súper, súper invitados.
Ahí yo sigo ahí como en la investigación, ahí como desde un lugar de mucho respeto, digamos que ha sido un tiempo de entrar a estudiar piezas que no son, que están así como muy guardaditas, de hecho que no tienen, entonces toca, bueno, conectar con ellas desde todos los lugares, ¿no? Así que bueno, ya pronto la van a ver. Si bien ya se empezó a asomar un poquito, como en las redes, van a ir viendo ya un poco lo que va a tener adentro y lo que vamos a ir viendo. No sé si alguno quiere decir algo, tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que aportar también, que eso está buenísimo, como decir, bueno, qué bueno sería, por ejemplo, esto, como que en el taller se puede incluir como alguna información que para ustedes sea importante, que eso siempre viene bien como y que es nutritivo, que es la idea, ahí como de ese compartir. Así que bueno, queda súper abierto para quien quiera decir algo, compartir algo. Y ya saben, bueno, Mateo está ahí, toda la parte logística, que es de información de contenidos, de todo lo que quieran saber, Mate es como ahí súper clave para todo el proceso. Igual conmigo también, pero ya esa parte bien técnica es con Mateo. Así que bueno, re lindo, estoy muy contenta, la verdad que estoy súper contenta con lo que se viene, ahí como en este compartir. Hola Nati, hola Hola, grupo. Ele, ¿cómo la ves? Eh, Tremendo, sorprendente. Te felicito porque tremenda tarea. Obviamente es como otro paso hacia otra dimensión, porque hay como un análisis, un mapa tremendo de estas culturas hacia dónde han mirado. Están mirando hacia adentro, están mirando hacia el centro. Mm. Y la parte de abrir ahí me parece sorprendente porque se ve que se han metido en un camino buscando, ahí me preguntan dónde estoy yo, en qué parte del cuerpo estamos, ¿viste? O en el cerebro o en el costado, así que me parece una locura el taller, ¿no? Que obviamente al entrar a hacer el taller y empezar a hacer las piezas, empieza a traer una información en uno, una conexión, ¿no? Que estos seres dejaron en su momento, ¿no? Así que no, me parece espectacular lo que has hecho, una locura, me encantan las piezas. Además, trae una forma para nosotros mismos, para modelar, para hacer esas piezas, porque hacer esas piezas también en algún momento las podemos presentar visualmente para la gente, es wow, ¿viste? Como lo está haciendo para nosotros. Así que buenísimo, Nati, te felicito, tremendo. Muchas gracias, Cele. Tal cual, tú sabes que yo también la siento así, es como una invitación a una revisión hacia adentro. Siempre estamos como hacia afuera y todo lo que trae esa invitación, pero esta es muy procesante en cuanto a eso, ¿sí? En cuanto a lo que invita. Por eso, en esto les hice como una referencia a varios puntos, ¿no? De vista a partir de análisis así especializados de contextos arqueológicos, pero más allá de eso es lo que va sucediendo en uno mismo. Por eso, cuando son procesos en procesantes, perdón por la redundancia, está buenísimo. Yo soy así como intensa en ese sentido de entrar profundo y creo que esta es una invitación a una de esas entradas. Más allá de esperar el resultado como así, como en sí, de lo que es hacer una pieza escultórica, que tenga más allá de eso, es lo que se va presentando en el camino y el desafío y las cosas y el detalle. ¿No? Con darse cuenta de algo, sea con un habitante huésped, encontrarse en uno, hacer esa reinterpretación para uno internamente qué es lo sagrado, lo que tú dices, que estamos habitando, dónde nos estamos habitando, creo que también es sembrar una semilla para un anclaje importante en cada persona. O sea, hay algunas cosas que son difíciles como de explicar y yo lo he compartido con muchos de los que están acá, que hay muchas cosas que pasan por un lugar racional y que se puede explicar y hay otras que digamos que tiene que ser desde un lugar también muy interno. Por eso el ver toda esta información, pero ya llevarla a cabo al barro trae otras cosas. No saben lo que es la apertura de la pieza.
O sea, es como abrirse a uno, es una cuestión que invita un montón como también a la concentración, al eje, estar ahí alineado, al permitirse equivocarse. Yo realmente disfruté mucho la primera pieza que era grandísima y cuando la rompí toda y decir nada, empiezo, ¿sí? Tener como ese desapego también es súper importante. Creo que es un estudio, una información como concreta de algo que puede ser muy amplio, que nos puede llevar muchos años o toda una vida a estudiar en algo pequeñito. Entonces, si van a ver bien una pieza que es grande que yo acabo de hacer, vamos a empezar por algo pequeñito y esa va a ser como la invitación, empezar a hacer diferentes tipos de corte, empezar a estudiarla, no tenemos que empezar con la pieza gigante, empezar a ver en qué trae cada uno. Es por eso la reinterpretación, yo siempre digo, ¿qué les gustaría? No tiene que ser todo, qué le llama a cada uno y ver esa posibilidad ahí reinterpretativa también, ¿no? Así que bueno, esto es como la sorpresa y la invitación para todos. Bueno, ahí Mate va a estar súper atento a todos los correos que van escribiendo y los que ya están ahí en la escuela por las diferentes así redes y WhatsApp, ahí les va a llegar la información y ahí súper atentos. Es más, los que ya han hecho, que Mate decía de Pacchas, también hay uno que pueden escoger que está muy lindo, que es netamente de ilustración precolombina, que está buenísimo porque también no solamente hace énfasis en técnicas como tal, que son muy básicas, van a ver que yo con dos técnicas son las que uso para dibujar, pero más allá de eso, como empezar a ver y que se desglosa mucho lo que es el análisis iconográfico que les hablé ahorita, se los hablo muy encima en este tipo de clases porque va más allá, pero de observar bien cómo es ese análisis pre-iconográfico, cómo es el análisis iconográfico y el iconológico. Chicos, yo con eso he logrado como desde un lugar muy pragmático poder tener ahí como un estudio desde lo que llega cada uno, porque no es lo mismo el análisis preiconográfico que tiene Eva, el que tiene Julián, el que tiene cada uno de ustedes. Y ese preiconográfico es el que ya tenemos adquirido en este momento, en este presente, a través de nuestro camino, nuestras vivencias y nuestro desarrollo, tanto emocional como intelectual. Yo, por ejemplo, ya veo algo y, yo, por ejemplo, veo algo en el pecho, yo le cuento las vueltas, veo la número, hay otros que no, que ven otra cosa y así en cada uno hay como un camino diferente, pero ya al tener como esas bases de lo que puede ser un análisis desde ahí, cada uno va armando su propia ya camino para tener un análisis compacto así de todo y tener ese caminito. Ya les permite hacer también la invitación, una lectura, ¿sí? De ciertas cosas y poder integrar, este símbolo lo había visto acá, no, pero es lo mismo, pero sí lo sé. Y entonces uno empieza ahí como a ver ciertas cosas y también algunas que no, ¿no? Y que está bien, no todo lo tenemos que saber. Hay cosas que yo vengo buscando hace años y que digo, listo. Y hay otras que siento que cuando estoy preparada para que llegue esa información, ya está ahí y se deja ver. O sea, pasan muchas cosas en el camino, hay que dejarse sorprender. Así que bueno, yo les envío un abrazo muy grande a todos, les doy las gracias de verdad porque, o sea, la presencia de ustedes es lo que hace que estemos acá. ¿Sí? Es lo que motiva, lo que inspira, lo que nos hace ser, porque para mí el tejido es la clave como de todo, ¿sí? Irnos nutriendo y alimentando entre todos. Así que muchas gracias. Mate, ¿tú quieres ahí despedirte, decir algo ya para cerrar? Bueno, agradecerles por su presencia. Vamos ya con esto a finalizar con la grabación de la clase.